Queridos feligreses de San Esteban, como sabéis, todos los jueves tenemos un punto de encuentro en la parroquia. Solemos vernos aquellos que, ya mayores de edad, pues van a recibir el gran don del Espíritu Santo en la confirmación, y también aquellos que ya confirmados quieren seguir profundizando en la fe. Sabéis que estamos viviendo unas semanas un poco difíciles y hemos tomado la decisión, en el caso de esta sesión, de poder compartirla por estos medios digitales que tenemos en la actualidad y que también son una bendición de Dios. Esto también nos favorece para que podamos invitar a otros muchos de la comunidad parroquial y cristianos de otras parroquias, de otras comunidades que quieren reunirse. Por lo tanto, bienvenidos todos a este punto de encuentro, a esta sesión de esa catequesis para profundizar más en nuestra fe. Y hoy, en este encuentro que tenemos, vamos a poder profundizar sobre los sacramentos y especialmente vamos a hablar sobre el sacramento de la Eucaristía. Pero antes vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos disponga. Él siempre ha de prepararnos para que siempre pueda calar en nosotros la gracia de Dios. Vamos a escuchar una canción muy bonita que va a iluminar nuestro encuentro y va a darnos luz para que podamos acoger la gracia que Dios nos quiere ofrecer. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu
Lo primero que tenemos que intentar comprender es qué son los sacramentos. Y para eso deberíamos retroceder unos 2000 años. Sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado a la tierra, se hizo historia y entró en contacto con las personas. Los evangelios nos relatan los encuentros con la samaritana, con la mujer adúltera, con los mismos discípulos, con Pedro, Santiago y Juan, y nos relatan también ciertos acontecimientos que fueron muy importantes. Por ejemplo, el relato de su pasión, de su muerte, su resurrección. Aquellos que vivieron en tiempo de Jesús tuvieron oportunidad de encontrarse con Él. Se encontraron con el Hijo de Dios y ellos vivieron en primera persona grandes acontecimientos que causaron en ellos muchos efectos. Por lo tanto, Dios Padre envió a su Hijo y los contemporáneos de Jesús, de Jesucristo, tuvieron la oportunidad de sentirse perdonados, amados, queridos. Pero la gracia del Espíritu permite que hoy Jesús siga perdonando, siga dando amor, siga cerca de sus discípulos después de 2000 años. La palabra hoy, en los sacramentos, en la liturgia, es muy importante. Significa, por lo tanto, que su presencia, la presencia de entonces, se vuelve a hacer cercana, vuelve a hacerse presente de un modo singular. Y eso sucede por medio de los sacramentos. Sacramentos que son signos sensibles, signos visibles. Cuando recordamos los sacramentos siempre los dividimos como en 3 grandes bloques, ¿verdad? En primer lugar, unos sacramentos que llamamos sacramentos de iniciación. Entre ellos está el bautismo, está el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confirmación. Cuando celebramos estos sacramentos vemos unos gestos muy sencillos. Por ejemplo, en el bautismo observamos cómo un pequeño o un adulto es bautizado, se derrama agua sobre su cabeza, invocando el nombre de la Trinidad, y con ese gesto, con ese símbolo sencillo de derramar el agua, Dios se hace presente y le configura con Cristo. A partir de entonces, el don del Espíritu Santo permite que ese hombre, esa mujer, sea hijo de Dios. Fijaos, por lo tanto, aquello que sucedió hace 2000 años, hoy se sigue haciendo presente. ¿Dónde? Por medio de los sacramentos. Decíamos, por lo tanto, un primer bloque de sacramentos, sacramentos de iniciación, que nos hacen cristianos. Pero después hay otros grandes bloques, un segundo bloque que nos configura como servidores. Entre ellos destacamos el sacramento del orden y del matrimonio. Pero después hay otro bloque de sacramentos, en este caso los sacramentos que nos curan, que nos sanan, la unción de los enfermos, también encontramos el de la penitencia, el del perdón. En estos sacramentos encontramos a Dios que nos cura, que nos perdona, que nos rehabilita. Por lo tanto, fijaos qué regalo. Los sacramentos son actualizaciones de la presencia de Jesús, por medio de unos gestos, de unos símbolos, de unas acciones, de unos ritos, pero que tienen mucha profundidad. Pasa que para poder participar de esos sacramentos tenemos que tener el gran don de la fe. Muchas veces no somos capaces de reconocer con amplitud lo que sucede. Decía San León Magno, uno de los grandes padres de la Iglesia de los primeros siglos, que esa vida de Jesús se ha escondido, ha pasado a estar en sus misterios, en sus sacramentos. Yo os invito, por lo tanto, en primer lugar, a la hora de hablar de los sacramentos, que descubramos que son la presencia de Jesús hoy. Igual que Jesús perdonó, hoy Jesús actualiza su perdón por medio del sacramento de la reconciliación. Cuando queremos observar el amor que Dios tiene, podemos encontrarlo en el enlace matrimonial, en el sacramento del matrimonio, y así sucede con todos los sacramentos. Ahora que hay tantos enfermos, cuando se da la unción de los enfermos, es Cristo el que está cerca de aquel que sufre, de aquel que necesita su consuelo, para que se hace presente por medio de una oración y de una unción que hace el ministro ordinario, en este caso el obispo o el sacerdote, el presbítero. Y ahora vamos a intentar explicar un poco uno de esos sacramentos.
Vamos a hablar del sacramento de la Eucaristía, pero para ello vamos a ir brevemente a uno de los pasajes más bonitos del Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo número 12. Sabéis que los que solemos participar en estas sesiones de catequesis tenemos muy presente siempre la palabra de Dios y sabemos que ese pueblo de Israel, esclavo en Egipto, tenía especialmente como intermediario con Dios a Moisés. Y Moisés recibió una invitación muy especial a hacer una cena, la cena de la Pascua. Vamos a leer el capítulo 12. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la asamblea de los hijos de Israel. El 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Los cogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo, ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y vísceras. No dejaréis restos para la mañana siguiente, y si sobra algo lo quemaréis, y lo comeréis así. La cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Bueno, pues el pueblo de Israel recibe una invitación por parte de Dios ante esa liberación, y es celebrar una cena, que será la cena de la Pascua. Y hemos escuchado cómo tenían que realizarlo. Los judíos, Jesús era judío, celebraban todos los años este aniversario de la Pascua, y lo hacían de la misma manera como lo hizo ese pueblo de Israel antes de la liberación. Jesús todos los años celebraría la fiesta de la Pascua, y nosotros encontramos en los evangelios, en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, cómo Jesús celebró esa fiesta de la Pascua. Pero sucedió algo muy singular. Esa cena pascual era el día previo a la muerte de Jesús en la cruz. Y Jesús tenía deseo de hacer esa cena pascual con sus discípulos. Jesús cambió los signos de esa cena, o mejor dicho, tomando alguno de ellos, renovó o dio plenitud a otros. Y son los gestos que nosotros hacemos en la misa. Vamos a leer uno de los relatos que nos hablan de esos gestos de Jesús. Vamos a ir al capítulo 22 de Lucas y allí vamos a descubrir cómo Jesús le pidió a los discípulos que le prepararan la cena de la Pascua. Vamos al capítulo 22, versículo 7. Llegó pues el día de los ácimos, en que se debía sacrificar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciéndoles: Id a prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: Mirad, cuando entréis en la ciudad os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entre. Y diréis al dueño de la casa: el maestro te pregunta, ¿dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Fijaos, por lo tanto, Jesús iba a celebrar la fiesta de la Pascua de los judíos.
necesitaba una sala, necesitaba unos alimentos, y allí Jesús renueva ese memorial. Fijaos, vamos a seguir al versículo 14. Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Vamos al versículo 17. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Por lo tanto, Jesús, acogiendo esos gestos de la cena del pueblo de Israel, antes de su liberación, renueva algunos de esos gestos. Y además, según hemos escuchado en este trocito del Evangelio de Lucas, añade: haced esto en conmemoración mía. Por lo tanto, encontramos unas palabras que nos dan a entender que él instituye ese gesto para que después lo repitan sus seguidores, sus discípulos. Y además se nota en esas palabras el pan, que es mi cuerpo entregado, la sangre que es derramada. Es una anticipación de lo que va a suceder de un modo singular el día posterior, en su crucifixión, en su entrega plena, en su sacrificio redentor. Por lo tanto, allí encontramos el punto de institución de la Eucaristía. Lo que sucede es que la Iglesia, que es la depositaria de los sacramentos, poco a poco, inculturando cada una de la realidad, con, fijaos, los distintos ropajes, las distintas vestiduras sagradas que se utilizan, pues ha ido asimilando, sin faltar en lo esencial que son esos gestos y palabras de Jesús, en lo que significa la celebración litúrgica de la Eucaristía. Después encontramos muchos textos posteriormente de este gesto de Jesús. El libro de Hechos de Apóstoles nos narra cómo en muchas ocasiones los discípulos se reunían y ponían todo en común, pero también celebraban la Eucaristía. Si, por ejemplo, tomamos el capítulo 2, versículo 42 del libro de Hechos de Apóstoles, fijaos cómo vivían los discípulos ya al poco de recibir el don del Espíritu, esa vida celebrativa de participar en la Eucaristía, pero le llamaban la fracción del pan. Siempre a lo largo de la historia los sacramentos se han llamado, pues quizá por un nombre que haga alusión a un gesto concreto. Dice así el versículo 42 del capítulo 2, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Por lo tanto, muy pronto, ya en el siglo I, ¿verdad?, los primeros cristianos, al recibir el don del Espíritu, ya empezaban a reunirse para partir el pan, para hacer el gesto de Jesús. Ese gesto que Jesús habría hecho en muchas ocasiones. Sabéis que en los evangelios aparece ese gesto, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, ¿verdad?, y de los peces. Ese mismo gesto lo hace Jesús con el pan. Ese mismo gesto también aparece en el evangelio de Lucas, cuando se nos cuenta la historia de los discípulos de Emaús. O sea que es un gesto muy propio de Jesús, que le caracteriza y que también se ha ido poco a poco acogiendo en la realidad de los cristianos, de los primeros cristianos. Ya en el año 150, San Justino nos cuenta de un modo similar, muy similar al que celebramos nosotros hoy la Eucaristía, cómo allí en Roma se participaba de esa mesa donde se escuchaba la palabra de Dios y se alimentaban del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y ahora vamos a hablar de las partes de la Eucaristía, porque en muchas ocasiones participamos de esa celebración, pero no sabemos muy bien qué es lo que sucede. La Eucaristía es un único acto de culto, pero tiene como dos mesas. Incluso en muchos lugares estas mesas han tenido cierta similitud en su arquitectura, en su forma, ¿verdad? Una primera mesa que es la mesa de la palabra, una mesa donde también nos alimentamos, pero el alimento es escuchar la palabra de Dios. Ese alimento siempre, en primer lugar, es una lectura de las cosas que suceden antes de Jesús,
de realidades, de personajes, de historias que nos anuncian qué sucesos van a venir con el Mesías, lo anticipan. Siempre se nos cuenta una historia, una realidad que nos anuncia la venida de Jesús. A veces suele ser por los profetas, a veces es una historia del Antiguo Testamento. Y siempre a continuación escuchamos un salmo al que se nos invita a repetir una antífona, que va a ser la respuesta del pueblo de Dios a la primera lectura que hemos escuchado. Por eso es muy importante en la Eucaristía intentar responder con gozo en esa obra literaria poética que tiene un carácter muy expresivo a lo que hemos escuchado en la primera lectura. Habitualmente la segunda lectura suele ser de un apóstol, en este caso habitualmente suele ser el apóstol San Pablo, y nos suele explicar cómo vivían los cristianos o cómo hemos de vivir los cristianos hoy esa fe en medio de nuestras vicisitudes, en medio de nuestra historia. Pero el culmen de toda la liturgia de la palabra, de la primera mesa, es escuchar el Evangelio. Por eso veréis que nos ponemos de pie, que habitualmente cantamos el Aleluya, menos en Cuaresma, y que unidos al gran gozo del Aleluya, escuchamos a Jesús por medio del sacerdote. Las palabras que se proclaman, que pueden parecernos de hace 2000 años, se vuelven a hacer presentes y cercanas. Por lo tanto, es un gran don poder escuchar cada domingo, incluso cada día, el Evangelio. Y aunque cuente algo que sucedió, al ser proclamado en la liturgia eucarística por medio de un ministro ordenado, para nosotros se hace esa palabra viva y eficaz. Jesús nos está diciendo algo a nosotros. Muchas veces cuando salimos de misa nos planteamos, parece que esto que he escuchado tiene algo que ver conmigo. Parece que Dios quería decirme algo. Pues yo te digo que no. Es que Dios quería decirte algo de verdad. No es que parezca, es que es verdad. Bueno, pues entonces la primera parte de la Eucaristía, la que hemos tratado por ahora, es la escucha de la palabra. Por lo tanto, nos acercamos a la mesa de la palabra donde Dios te dice algo hoy. Vamos a escuchar una canción que así nos hace descansar un poco también de este diálogo, ¿verdad? De este punto de encuentro que nos habla de la palabra de Dios y lo importante que es en nuestras vidas. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Señor, tú tienes palabras
Y después de escuchar esta canción que nos hablaba sobre la palabra de Dios, nos acercamos siempre a una segunda mesa, que es la mesa donde tenemos la liturgia eucarística. Y fijaos, porque lo vamos a resumir un poco, pero podríamos hablar de que la liturgia eucarística se reduce a 4 momentos muy especiales, 4 momentos de los que se nos hablaba en ese relato de la institución de la Eucaristía del Evangelio de Marcos. Nos decía el texto que Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. Fijaos que esos 4 gestos se hacen en la Eucaristía, se realizan cada vez que tenemos la misa. El primer gesto es el tomó el pan. Y ese gesto en la misa siempre se hace cuando los fieles, el pueblo de Dios, lleva al altar las ofrendas. Siempre lleva al altar el pan y el vino, el pueblo de Dios, manifestando esa presentación de esos dones que también pues incluyen el sacrificio de las personas, la entrega de la vida, ¿verdad? Y Jesús, en ese momento, toma en sus manos, por manos del sacerdote, esos dones que quieren presentarle para que Él los transforme. Por lo tanto, la primera parte de esta liturgia eucarística es tomó el pan. Jesús toma el pan, ese pan que ponen en sus manos, las manos del sacerdote, los fieles que participan en la Eucaristía. En segundo lugar, Jesús hizo otro gesto, dio gracias. Y eso es lo que significa la palabra Eucaristía realmente. La palabra Eucaristía, que viene del griego, significa acción de gracias. Y el sacerdote, después de tomar ese pan en sus manos, esos dones que ha presentado la asamblea en nombre de Jesús, el sacerdote dirige una gran oración. Una oración que podríamos decir que es muy atrevida, porque el sacerdote, dirigiéndose a Dios Padre en nombre de todos, le está recordando a Él todo lo que hizo por salvarnos. Fijaos que cuando se tiene ese relato, ese recuerdo, esas palabras de Jesús de la última cena en la Eucaristía, no se dirige el sacerdote a los feligreses que hay, sino que está hablando todo el rato a Dios Padre, le dice, te dio gracias, lo partió y se lo dio. Por lo tanto, todo lo que es ese te dio gracias es una oración que además va a ser rubricada, culminada por el pueblo de Dios que dice un amén. Es decir, el pueblo está continuamente acogiendo en su interior esa plegaria y sella con un amén, que muchas veces por eso lo cantamos, toda esa plegaria que va dirigida de toda esa asamblea en boca del presbítero a Dios nuestro Padre. En tercer lugar, hay otro gesto que es precioso, que es el gesto de lo partió, que muchas veces pasa un poco difuminado, ¿verdad? Un poco escondido porque va muy cerquita del gesto de darse la paz, pero el partir el pan fue un gesto que hizo Jesús. Un gesto que hizo Jesús incluso en esa multiplicación de panes. Muchas ocasiones Jesús partía el pan, sucedió también con los discípulos de Maús y se les abrieron los ojos. Yo os invito a que en misa estemos mirando cómo se parte el pan, porque al mirar cómo se parte el pan descubrimos que un pan se hace trozos. Jesús, que es uno, se hace trozos, para que después cuando lo comulguemos, nosotros nos hagamos uno en él. Fijaos qué misterio más precioso. Un pan partido, cuando lo comulgamos, hace que nosotros seamos uno en él. Por eso nuestros ojos deben ponerse en ese pan partido. Tercer gesto, por lo tanto, partió el pan. El sacerdote, en el momento que cantamos el Cordero de Dios, parte el pan. Y el cuarto gesto, el gesto que hizo Jesús en la última cena, es se lo dio. Y para nosotros parece que queda también muy desperdigado ese gesto del se lo dio, y es el gesto de la comunión. Por eso es tan importante que cuando vamos a comulgar descubramos cómo Cristo en el mismo sacerdote se nos da como alimento y Él mismo se nos reparte. Por lo tanto, qué gesto más bonito el de ver cómo Jesús por el sacerdote nos da ese pan eucarístico que es el mismo que se nos da como alimento. Bueno, pues ya veis, hemos hablado de 4 momentos en la liturgia eucarística. Hay otros momentos al comienzo de la misa y otros al final, pero realmente son una especie de estratos, de residuos que históricamente se han ido acumulando, el canto del Gloria, el credo, que en momentos históricos pues fue necesario incluirlos en la misa y hoy los tenemos también. Pero lo más importante siempre en la misa es escuchar la palabra, entendiendo que Dios te habla hoy, actualiza su mensaje para ti,
Y el segundo gran momento es recibir a Jesús en la Eucaristía. Para eso es muy importante que nosotros estemos preparados, que cuando vayamos a misa vayamos intentando sintonizar con Dios. Es cierto que es gracia, que Él es el que tiene que darlo, ¿verdad? Él es el que tiene que dar esa fuerza, pero también depende mucho, ya que nos ha dado el don de la libertad, de nuestro querer acoger el don que Dios nos da para poder sentir ese alimento como el que nos hace fuertes, el que nos permite continuar unidos a Él en esta vida terrena mirando al cielo. Bueno, pues hermanos, ha sido un placer compartir con vosotros este ratito de encuentro. Hemos hablado, por lo tanto, de los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, y vamos a proseguir con nuestro itinerario de fe. Yo os invito a que lo que tenemos que aprender de la Eucaristía lo aprendamos viviéndolo, como hacían los padres de la Iglesia. No se trata de dar un gran discurso magistral. Dicen que andar se aprende andando, pues podríamos decir que a estar en misa o a saborear la misa se aprende estando en ella. Pues que vivamos este gran don que nos da Dios y concluimos este rato de encuentro con otra canción muy bonita que nos hace descubrir cómo ese pan y ese vino dejan de serlo en la Eucaristía para ser su cuerpo y su sangre. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor
soy.